Dios les bendiga a todos los hermanos en esta mañana. Es un gozo una vez más estar delante de la presencia de Dios, unidos, adorando y glorificando su santo nombre. En esta mañana les invito que allí en sus hogares sean inclinando un momento su rostro y vamos a darle gracias a Dios por este servicio. Señor amado, que estás en tu trono de gloria, venimos ante ti, Señor, en este hermoso día, a glorificarte, a exaltar tu nombre, a bendecirte, Señor. Tú mereces toda gloria, tú mereces toda honra y alabanza, Padre amado. En esta mañana presentamos una vez más nuestras vidas ante tu trono como ofrenda agradable ante ti, Señor. Y te pedimos que tu santo nombre, que tu presencia esté en cada uno de nuestros hogares, que tu poder y tu gracia inunde una vez más nuestras vidas, que tú seas llenando nuestros corazones como lo has hecho cada día, Señor, y que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas en este momento, Señor. Gracias te damos porque tú eres grande, porque tú eres bueno y poderoso. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Aleluya. Les invito, hermanos, que estemos abriendo la palabra del Señor en Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103, voy a estar leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabanzas por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Qué hermoso pasaje en el versículo 3 nos dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso pasaje donde nos muestra toda la grandeza de Dios, que nos perdona, nos salva, nos rescata y nos corona de favores y misericordias. ¿Cómo no adorar y cómo no exaltar el nombre de Dios? Vamos a estar orando por la iglesia, por cada uno de los hermanos, que sea Dios obrando en sus vidas. Si alguno tiene una petición especial, si alguno tiene alguna situación, que sea Dios obrando conforme a sus planes y propósitos en nuestras vidas. Padre Santo, que estás en tu trono de gloria, venimos ante ti, Señor amado, exaltando tu nombre y glorificándote, creyendo que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el grande, el misericordioso, el Dios eterno e incomparable,
En esta mañana venimos ante ti, Señor, y ponemos ante tu presencia las peticiones de mis hermanos, mis peticiones, las ponemos ante ti, Señor amado. Y te pedimos que seas tú obrando, Señor amado, que seas tú interviniendo con poder, Padre, que tu presencia, Señor amado, y que tu gracia sea obrando en cada uno de nosotros, en esas peticiones que tenemos, Padre bendito. Aquellos hermanos, Señor amado, que quizás están clamando por salud, te pedimos que seas tú obrando, te pedimos que seas tú extendiendo tu mano sanadora, Señor amado, y que seas tú trayendo esa sanidad, esa libertad a sus vidas, a sus corazones, a su cuerpo, Señor amado. Te pedimos por todos aquellos, Señor amado, que seas tú fortaleciendo sus vidas, que sea tu presencia y tu gracia en sus vidas, en sus cuerpos, Señor amado. Envíe esa sanidad a su vida, a sus familiares, Señor amado. Tú conoces a aquellos hermanos que están así enfermos, Señor. Te pedimos que seas tú obrando, te pedimos que seas tú interviniendo asimismo por aquellos que claman por su economía. Te pedimos que seas tú, Señor amado, abriendo esas puertas de bendición y que seas derramando, Señor amado, de esa bendición que sobre y abunde sus familias. Provee los empleos, Señor amado, con gracia en mis hermanos para que puedan acceder a un empleo. Te pido que seas tú, Señor amado, mostrándoles ese camino, y que seas tú, Señor amado, llenando de bendición cada hogar y cada familia. Padre Santo, creemos que tú no desamparas a tus hijos, por eso clamamos ante ti, Señor, y te pedimos que seas tú obrando, te pedimos que seas tú interviniendo con poder, que tu gracia y que tu misericordia, Señor amado, sea llenando, que tu gracia y que tu misericordia sea obrando en cada familia, Padre Santo. Asimismo, esas peticiones personales, Señor, alguna decisión en su vida, Señor, te pedimos que seas tú orientando, que seas tú guiando esos pasos que van a dar. Te pedimos, Señor amado, que tu gracia obre, Padre, en cada uno de ellos. Padre Santo, que seas tú mostrando la salida, que seas tú, Señor, mostrando ese camino. Padre bendito, te pedimos que tu presencia, que tu gracia y que tu misericordia obre, que tu gracia y que tu misericordia intervenga, Señor amado. Responde, inclina tu oído y escucha la oración de tu pueblo que te hacen esta mañana, poniendo ante tu presencia esas peticiones, aquellas madres que claman por sus hijos, aquellos hijos que claman por sus padres, Señor, por sus hermanos. Te pedimos que seas tú obrando, te pedimos que seas tú interviniendo, Padre bendito, que tu gracia y que tu presencia llegue a cada vida, llegue a cada corazón, Señor amado. Padre bendito, que aquellas personas que en algún momento han escuchado de tu palabra, Señor, que esa palabra no retorne vacía, que esa palabra esté penetrando en su corazón, esté taladrando, y que seas tu Espíritu Santo redarguyendo en sus vidas, en sus corazones, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. Que tu presencia esté en ellos, que ellos puedan sentir tus abrazos, que ellos puedan sentir tu amor incomparable. Te pedimos que seas tú obrando, te pedimos que seas tú interviniendo, Señor. En esta mañana glorificamos y creemos que tú obras, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, porque creemos que tú obras, porque creemos que tú intervienes con poder, Señor. Y asimismo, Señor, queremos adorar tu santo nombre, glorificarte, exaltarte y bendecirte, Señor amado. Aún con nuestras faltas, Señor, venimos ante ti y nos presentamos ante tu trono de gloria a orar. Nos presentamos a glorificar tu nombre, Señor amado, a rendirnos ante tu presencia, Señor, y a glorificarte, Señor, por esa tanta paciencia que tú nos tienes. Tanta misericordia, Señor amado. Te adoramos y te exaltamos, Padre amado. Te glorificamos, Señor. No sé lo que diré
gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Oh Señor, encontramos nuestro lugar en ti. Hoy te adoramos, Señor, y te glorificamos y entramos a tus atrios de amor, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Me quedo aquí, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Encuentro mi lugar en ti. Encuentro mi lugar en ti. Estamos aquí, Señor, junto a tus pies, encontrando ese lugar en ti, Señor amado. Es tu presencia la que anhelamos en esta mañana. Es a ti a quien te deseamos. Oh Señor amado, aquí está nuestra vida ante tu presencia, Señor. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy.
más allá del velo. Yo voy a decirte que te quiero, Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo en ti, tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Yo quiero tu visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, muero de amor por ti, muero de amor por ti, muero de amor por ti. Hoy te adoramos, Señor, y glorificamos tu santo nombre y te bendecimos, Señor amado. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Vamos a continuar adorando a Dios y bendiciendo su santo nombre.
Aleluya. Amén, hermanos. Nos gozamos en el Señor y nos alegramos porque tenemos el privilegio de poder exaltarlo, de poder glorificarlo con libertad. Allí en sus hogares les invito, vamos a estar orando por la palabra del Señor, por el portador de la palabra, que sea Dios usando su vida y asimismo hablando a nuestro corazón, haciéndonos sensibles a su presencia y a su voz. Y que esa palabra llegue a cada hogar y que sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Señor amado, que estás en tu trono de gloria, venimos ante ti, te exaltamos, te glorificamos y bendecimos tu santo nombre, glorificamos, Señor amado, tu nombre y te exaltamos, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, exaltamos tu nombre y en esta hora, Señor, que nos disponemos a recibir de tu palabra. Te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor amado, que seas alimentando una vez más nuestra vida y que asimismo, Señor amado, esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Del Padre, Señor amado, que nos confronte, que nos edifique, que redarguya nuestras vidas. Padre bendito, te exaltamos, Señor amado, y te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú dispones a tu siervo para que traigas esa palabra a nuestra vida, Señor, porque tú usas, Señor, a tu siervo. Te bendecimos y te pedimos que seas tú obrando en cada vida, en cada corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, y con nosotros nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Nuevamente con ustedes, hermanos, en este nuestro programa Ambalá en casa. Este es un hombre de bien y viene con buenas nuevas de salvación. En este momento, hermanos, quisiéramos traer un consejo acerca de lo que es el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Queremos tomarlo, hermanos, desde bien el comienzo de la Escritura hasta bien adelante del Nuevo Testamento. Repito, nuestro tema: matrimonio, divorcio y recasamiento. Como base vamos a tomar a Mateo capítulo 19 y vamos a mirar desde el verso 1 al verso 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, una secta religiosa de aquel entonces. Dice que tentándole, diciéndoles: es lícito al hombre repudiar, es decir, divorciar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que lo que él hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, casados. Casados. Casa para dos, casa, dos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es decir, rechazarla. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Oiga esa palabra, permitió. Y él dijo: por la dureza de vuestro corazón, o sea, por la terquedad, por la necedad de ellos, Moisés os permitió
mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, es decir, con la separada, adultera. Y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarnos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder hablar tu bendita y gloriosa palabra. Señor, ayúdanos en este momento, ayúdanos, Padre lindo. Glorifícate para la gloria y para la honra de su santo nombre. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Una vez más someto su palabra que me ha dado, Señor. Ese rema, esa palabra en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, háblanos para la gloria de su nombre. Amén. Bien, hermanos. Les dije que vamos a hablar bajo el tema matrimonio, divorcio y recasamiento. De tres cosas que están a la luz de la Biblia. Lo primero que quiero enseñar, hermanos, ¿qué es adulterio? Porque la gente confunde el adulterio con la fornicación. Adulterio es relación sexual entre una persona casada y otro que no sea su cónyuge. Ahora, ¿qué es fornicación? Es relaciones sexuales entre personas solteras. Entonces, tenga bien en cuenta que el adulterio es cuando una persona es casada y tiene relaciones con otra persona que no es su esposa o que no es su esposo. Y fornicación son relaciones sexuales de personas solteras. Solteras. Entonces hay que tener en cuenta bien esa palabra. Vamos a mirar desde el Antiguo Testamento. Vamos a mirar desde el libro de Levíticos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Vamos a ver los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Tenían que ser santos. Óiganlo bien. Los sacerdotes que eran los encargados de la ministración de lo espiritual. Los sacerdotes eran los que tenían que llevar el pueblo a la presencia de Dios a través de sacrificios. Eran los intermediarios entre Dios y el hombre. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que ser gente santa. Cuando un sacerdote no vivía la palabra y llegaba a ministrar bajo pecado, con pecados ocultos, Dios lo mataba. Dios lo mataba, lo reprendía por causa del pecado. O sea, Dios era un Dios, y lo es, un Dios severo, un Dios santo. En Levítico 21:6, la palabra del Señor dice, oiga, esto es lo que le dice Dios a los sacerdotes: santos serán a su Dios. Mire la palabra que le dice Dios a los sacerdotes: santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Es decir, tenían que encargarse de los sacrificios y tenía que hacerlo una persona santa, una persona íntegra, consagrada, apartada totalmente para Dios. En segundo lugar, el testimonio. Ya vimos que lo primero es que el sacerdote tenía que ser santo. El sacerdote tenía que ser santo. Número 2, el testimonio en el hogar. El sacerdote, el testimonio en su hogar. Testimonio en su hogar. Dice en Levítico 21:9, dice: y la hija del sacerdote, si empezare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será en el fuego. Entonces, tenía que haber levantado o tener un hogar totalmente santo. Un hogar, hermanos, digno de imitar. Y acá dice que si la hija del sacerdote, óigalo bien, si la hija del sacerdote empezare
a fornicar, a cometer relaciones sexuales, dice, a su padre deshonra. O sea, el ministerio del papá quedaba opacado por causa del testimonio de la hija. ¿Ve? ¿Ve la costumbre que tiene la gente, ¿no? Usted sabe que cuando un hijo de un pastor comete una cosa que no debe hacerlo, inmediatamente los creyentes de la iglesia comienzan a señalar a ese hijo o esa hija de pastor. Ah, pero mire, es el hijo del pastor, es la hija de la pastora. Mire, vea, los que tienen que dar ejemplo. Y si la hija del sacerdote, si empezare a fornicar, a su padre deshonra, entonces el castigo para esa muchacha que deshonraba el ministerio del padre, aquí lo dice, algo fuerte, duro, demasiado fuerte, pero es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, tenemos que decir amén, aunque nos duela. Dice, quemada será al fuego. O sea, el castigo de esta muchacha por cometer fornicación y deshonrar el ministerio de su padre, el castigo era que la quemaban en el fuego, al fuego. El matrimonio del sacerdote. ¿Cómo tenía que ser el matrimonio del sacerdote? En Levítico 21, versículo 7, 13 al 15 dice, con mujer ramera, óigalo bien, con mujer prostituta, ramera o infame, no se casarán, ni con mujer repudiada. La repudiada era la divorciada de su marido. Entonces dice, con mujer ramera, una mujer prostituta, o infame. ¿Cuál era la infame? La que se había casado y estaba separada. No se casarán, ni con mujer repudiada, es decir, divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo. A su Dios tomará, dice, y su Dios tomará por esposa a una mujer virgen. Entonces, aquí está prohibiendo que el sacerdote se casara con una mujer ramera o con una infame. La infame era la separada del esposo. No se casarán ni con mujer repudiada, o sea, divorciada. El sacerdote tenía que casarse con una virgen. Estamos hablando del Antiguo Testamento para los sacerdotes. Sigamos mirando. 21:14. No tomará viuda. Aquí está prohibiendo que un sacerdote en el Antiguo Testamento no se casara con una viuda, ni con una repudiada, es decir, divorciada, ni infame. La infame era la violada, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Aquí está también diciendo que el sacerdote para contraer matrimonio tenía que casarse con una judía, con una mujer del pueblo de Dios. O sea, no podía casarse con una extraña, con una extranjera, porque era y es yugo desigual. Entonces tenía que casarse con una hebrea, con una del pueblo de Dios. 21:15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. En lo físico, ¿cómo tenía que ser el sacerdote para poder ministrar o para poder ser sacerdote? ¿Cómo tenía que ser? Yo les estoy hablando del Antiguo Testamento para ser sacerdotes. En Levítico 21, 18 al 21 dice, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. No podía ser, para ser sacerdote, no podía ser varón ciego. O sea, si era ciego, no podía ser sacerdote. ¿De qué nos habla la ceguera? De falta de visión. Oiga, de falta de visión. En el Antiguo Testamento era físicamente, para ser sacerdote, no podía ser ciego. En el Nuevo Testamento, para ser pastor, no puede ser pastor una persona que no tiene visión. Y estoy hablando en el aspecto espiritual. O sea, el hombre de Dios tiene que ser de visión.
Por eso la Biblia dice, unge tus ojos con colirio para que vea. O sea, el hombre de Dios tiene que ser de visión, de fe. Por eso en el Antiguo Testamento no podía ser ciego, en el Nuevo Testamento no puede carecer de visión espiritual. O cojo. Una persona en el Antiguo Testamento para ser sacerdote no podía ser cojo. ¿Qué representa el cojo en el ministerio, en el Nuevo Testamento? El que anda cojeando, el que anda mal. O sea, una persona que anda mal ministerialmente, espiritualmente, no puede ser un hombre de altar. El hombre de altar tiene que ser un hombre hermano, que no anda torcido, que no anda mal. Dice que tampoco podía ser uno que estaba mutilado. Una persona para ser sacerdote no podía ser mutilado, que le faltara una parte del cuerpo. Es decir, nos habla de imperfección física. Para ser ministro tiene que ser perfecto, ya no físicamente, sino espiritualmente. Espiritualmente. Por ejemplo, tener las manos espiritualmente, dice levantando manos santas, puras, sin ira ni contienda. Los pies nos hablan de cuán hermosos son los pies de llevar las buenas nuevas. Los oídos, saber captar lo espiritual. La boca para pronunciar la palabra. Y así. Entonces, tenía que ser, no haya defecto. Varón ciego, ni cojo, ni mutilado, o sobrado. Un sobrado, usted tiene que entenderlo, en el Antiguo Testamento una persona sobrada no podía ser sacerdote. En el Nuevo Testamento, podríamos decir en el aspecto espiritual, un sobrado es un crecido, uno que se cree mejor que otro, es un vanaglorioso, un soberbio, un altivo, uno que cree que nadie le puede enseñar, uno que cree que lo que sabe es porque lo aprendió por su propia cuenta y no por otro. Y resulta de que lo que sabemos, la gloria sea para Dios. Como dice la Biblia, de gracia recibiste, da de gracia. O sea, hemos recibido. ¿Cuándo recibimos? Cuando vamos al culto, cuando vamos a una confraternidad, a una convención, a una reunión de pastores. Ahí crecemos. Pero es por la gracia de Dios, es Dios. Es Dios. Entonces, un sobrado es el sabio en su propia opinión. Por eso la Biblia dice, no sea el sabio en su propia opinión. Teme a Dios y apártese del mal. Entonces, un sobrado no puede ser pastor. Tarde o temprano es eliminado en el ministerio. Por lo mismo, por sobrado. Porque se cree que es suficiente. Se cree que los mensajes de él es lo máximo. Se cree que su programa, que su manera de enseñar, como él no hay otro, y menosprecia la enseñanza de otro, los mensajes del otro. Se cree que su mensaje es lo mejor. Una vez escuché a un pastor decir que él era el mejor predicador de la zona. Cuando él decía y creía que era el mejor de la zona, los demás pensábamos que era un fracaso. Y de hecho ya no está dentro de nosotros. No podía ser un sobrado. No podía ser un sobrado. El 21:19 dice, o varón que tenga quebradura de pie. O sea, cuando a una persona le falta la quebradura en los pies, produce cansancio. Y el sacerdote tenía que ministrar largo tiempo. Entonces, al faltarle la quebradura en el pie, traía cansancio físico. En el ministerio, hermanos, nos habla de quebradura en los pies. Una persona que tiene que tener la quebradura, hermano, para poder, los pies nos hablan de poder llevar las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Que tenga quebradura en los pies o rotura de mano, ¿verdad? Que levantando manos santas sin ira ni contienda. 21:8 dice, o jorobado. Físicamente es el que anda mirando al suelo. Nosotros ministerialmente no podemos estar mirando ahora al cielo. Siempre tenemos que, es como dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes. O enano. El enano nos habla de una persona que no ha llegado a una estatura física normal. En el aspecto espiritual, enano es el que no ha crecido en el ministerio.
vendría a ser en el ministerio como el neófito, el que no ha llegado a la estatura, al nivel de la plenitud de Cristo, que tenga sarna. En el ministerio, para sacerdote, no podía tener sarna, o sea, rasquiña. La rasquiña nos habla de la persona que no tiene paz, que no tiene tranquilidad. Comezón de oír, nos habla del comezón de oír. En el ministerio una persona no tiene que vivir con comezón de oír, estar en todas partes, metido en todo lugar, tiene que tener dominio propio. Entonces dice que no tenga sarna, testículos mayugados. Nos habla de un sacerdote para poder multiplicar, engendrar y multiplicar. En el ministerio vendría a ser, hermanos, la Biblia dice que se salvarán engendrando hijos. ¿Ve? Engendrando hijos. ¿Qué quiere decir? Produciendo hijos espirituales, ganando gente para el ministerio. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero, dice la Escritura. Entonces dice, ningún varón, dice, de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Aquí estamos comparando, ojalá no me vayan a entender que yo estoy diciendo que para ser pastor no puede ser un pastor enano, no puede ser un pastor alto, no puede ser un pastor que tenga pie plano, que no puede ser pastor una persona que le falte un miembro del cuerpo. No, sí se puede ser pastor, sino que estamos comparando los defectos físicos en el Antiguo Testamento para ser sacerdote. Ya para el Nuevo Testamento lo físico no tiene nada que ver, ya es lo espiritual. Yo por eso he traído del defecto físico, lo he traído al defecto espiritual. Bien, 21:20 dice, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, testículos mayugados, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Cómo tenía que ser las vestiduras del sacerdote del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel? Las vestiduras él tenía que vestir como Dios ordenaba, no como a él le placiera vestir, sino como Dios ordenaba. En Éxodo capítulo 28, versículo 2, la Escritura dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. O sea, el sacerdote tenía que tener una vestidura preciosísima, tenía que tener el pectoral aquí y tener las 6 tribus aquí y 6 tribus atrás. Eran las 12 tribus de Israel. Significaba que el sacerdote llevaba en el corazón y en el hombro, en las espaldas, como carga, el pueblo de Israel. Las sombreras aquí tenían que tener 6 tribus, y aquí 6 tribus significaba llevar el peso del pueblo de Israel y también llevarlo a la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 26 dice, no subirá por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Era tan delicada la santidad externa en la vida del sacerdote que tenía que usar su vestidura más abajo del tobillo, y dice, no subirá por gradas a mi altar. ¿Por qué? Porque al subir la grada levantaba el pie y el vestido subía y mostraba los tobillos, y ya eso era desnudez. Mire qué precioso era el Señor y qué delicado era ser sacerdote. Solo mostraba el tobillo del pie, significaba que estaba mostrando la desnudez de su cuerpo. Oye, hermano, uno se pone a ver, hermano, los sacerdotes del Antiguo Testamento,
Perdóneme con todo respeto, mi respeto para mis compañeros. No quisiera ofender a nadie y no es no es mi propósito. Pero ¿cuántos hombres de altar andan por la calle en pantaloneta, hasta sin camisas? Y los ve usted, hermano, tranquilos, por la calle en pantaloneta. Y, perdóneme, eh, horrible. ¿Qué diferencia hay entre ese hombre de altar con un inconverso, con un impío, con uno que no es nacido de nuevo? Hay que tener cuidado, hermanos, porque la gente tiene la mirada puesta en nosotros. Y a veces nosotros, en lugar de enaltecer el evangelio, lo que hacemos es pisotear el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 26 dice que el sacerdote tenía que ser tan santo en la manera de vestirse, que tenía que cubrirse bien. Le repito el texto, Éxodo 20, 26. No subirá por gradas a mi altar, no subirá por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y le repito, ahí está hablando únicamente de los tobillos. Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento hay mayores exigencias para una persona ser pastor. Esto de ser pastor, mis hermanos, no es yo quiero ser pastor porque me parece que este pastor está bien vestido, tiene muy bonita su corbata, tiene un carro muy bonito, o porque nos digan pastor, o porque nos digan presbítero, o porque nos digan oficial, o porque nos digan supervisor nacional, o porque nos digan oficial internacional. No, hermano, esto de ser pastor primero es un llamado. Es un llamado divino. Esto no es que yo quiero, esto es que Dios llamó a los que Él quiso. La Escritura dice que el Señor llamó a los que Él quiso. Y ahí está el nombre de los 12 apóstoles. Los llamó uno por uno y los envió a predicar, los envió a sanar a los enfermos, los envió a echar fuera demonios, los envió para que estuvieran con Él. O sea, para que aprendieran sentados al pie de Él, para que aprendiéramos a escuchar a otro. ¿Ve? Porque a veces somos buenos para hablar y malos para escuchar. Y en el ministerio es más importante aprender a oír y poco hablar. Porque cuando uno oye, escucha, aprende. Y de gracia uno recibe y uno puede dar de gracia. Así que un hombre de altar no es un hombre, no puede ser un hombre de altar una persona que no le guste aprender. Nosotros tenemos que aprender de todo mundo. Tenemos que aprender a ser humildes, sencillos, reconocer que hay otros cantidades de otros mejores que nosotros. Bendito sea Dios. Así que en el Nuevo Testamento hay mayores exigencias para ser una persona, un pastor. Primero, tiene que ser llamado por Dios. Si usted no es llamado por Dios, usted no debe de salir al ministerio. Quédese quieto ahí. Como dice la Biblia, que en la iglesia de Antioquía habían pastores, habían apóstoles, habían profetas. Y dice que estos ministrando al Señor, es decir, participando en la iglesia. ¿Ve? Dice que el Espíritu Santo habló en uno de sus cultos y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo, que los necesito para el ministerio. Y dice que después de que oraron por ellos, los despidieron. Mire qué cosa más bonita, eso es orden divino. Hágase todo decentemente y con orden. Esto no es del que corra o del que quiera, es del que Dios tenga misericordia. Entonces, para ser pastor hay mayores exigencias. El pastor tiene que ser una persona irreprensible, marido de una sola mujer. En el Nuevo Testamento tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Una persona que es casada y se separa de la esposa por la situación que usted quiera decir, usted no puede ser un hombre de altar. ¿Sabe por qué no puede ser un hombre de altar? Porque usted no tiene un buen testimonio, no tiene ejemplo. ¿Cómo puede aconsejar a una pareja, un matrimonio que están teniendo discrepancias? ¿Cómo los puede usted aconsejar? Si usted no pudo arreglar sus problemas, ¿cómo va a arreglar el problema de otro?
Usted no puede. Usted tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. El matrimonio es hasta que la muerte lo separe. No hasta que la necesidad, el problema o el dinero u otro lo separe. No, la muerte. Matrimonio hasta la muerte. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2, 4 y 5, dice: pero es necesario que el obispo, o sea, el hombre de altar, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Marido de una. Usted se puede volver a casar, de la única manera es que quede viudo o que quede viuda. Pero mientras viva, usted no puede ser ministro. O puede ser ministro si se separa de la señora, pero que no se haya vuelto a casar o tener otro romance. A que se esté absteniendo usted solo, luchando contra su propia carne. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Mire qué cosa más bonita. De una sola mujer. Sobrio. Sobrio quiere decir dueño de sí mismo. Un sobrio es una persona amoderada, amoldada, que no se deja desenfrenar, que se abstiene, que se sabe retener. Sobrio, prudente, porque con su mensaje puede sacar a la gente de la iglesia y mandarla al mundo, o los puede hacer que se consagren. Por eso es muy importante que el hombre de altar no es que escuchó algo y de una vez se paró en el púlpito y lanzó la palabra. No, tiene que ser dirigido por el Espíritu. Los de Cristo son guiados por el Espíritu. Dice, prudente, decoroso. Cuando habla de decoro, está hablando de la buena presentación del hombre de Dios. Que usted sea un adorno para la vida ministerial. Cuando se dice, les voy a presentar un pastor, nos imaginamos un hombre bien arreglado, bien vestido, un hombre bien presentado. Como dice la Biblia, que somos embajadores de Cristo. Aquí en la tierra representamos el reino de los cielos. Somos embajadores. El embajador de Estados Unidos, el embajador de Colombia en Estados Unidos, ese es el que está representando a Colombia allí en Estados Unidos. Él es. Usted es el representante de Dios en la tierra. Usted representa el ministerio, el reino de los cielos. Por eso tiene que ser decoroso, bien arreglado, no mal vestido. Decoroso, hospedador. O sea, hospedar en su casa al que no tiene. Apto para enseñar, capacitado para lograr enseñar. La Biblia dice que no sea un neófito. Porque es que muchas veces se convierte la gente al evangelio hoy y a los 8 días o a los 20 días, a los 2 meses, quiero que me bauticen rapidito y después del bautismo, yo quiero ser pastor. Espérese, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Aprendamos, entre más aprendamos mejor. Si usted aprende. Cuando salga el ministerio no es embarrada. Usted va a ser bendición, una inspiración. La gente va a quedar bajo la bendición de Dios escuchándolo a usted, porque no es un neófito, no es un hombre altanero, soberbio, orgulloso, arrogante, que no le importa la vida del prójimo, que tiene corazón de pastor. Entonces, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que gobierne bien su casa. ¿Ve? Imagínese usted cómo hace usted para aconsejar los hijos de la hermana o los hijos del hermano, si sus hijos son borrachones, sus hijos andan por ahí con las mujeres impías, sus hijos son un águila en la propia iglesia con las hermanas, y usted no les dice nada. Y se forman esos escándalos, esos bochornos en las iglesias. ¿Ve? Terrible. Hasta escándalos vulgares en las iglesias. Y los pastores no hacemos nada. Entonces, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oiga, que tenga a sus hijos con toda sujeción y honestidad. Dice la Escritura 3:5,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Si usted no cuida su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia del Señor? Entonces, el hombre de Dios, como administrador, debe de ser una persona irreprensible. El hombre de altar como administrador tiene que ser irreprensible. En Tito 1:6, la escritura dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Esa palabra disolución es relajo, es recocha, es desorden, es mal testimonio, ni de rebeldía. Entonces, ahí está cómo tenemos que gobernar nuestra propia casa. En Romanos capítulo 7, versos 2 y 3, volviendo al matrimonio, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Así que si en vida del marido, oigan este texto, así que si en vida del marido, esta hermanita, en vida del marido, estando viva el marido, se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Aquí está claro, aquí no hay nada que agregar. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, por eso es que el matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de la ley del matrimonio. De tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. Al comienzo vimos que el adulterio es para los que han sido casados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si se separa, quédese sin casarse. O sea, muchas veces hay un hogar en la iglesia que el hombre es inconverso y maltrata a la hermana. El hecho de ser cristiana no quiere decir que tenemos que soportar a ese varón, no, porque a paz nos llamó el Señor. Pero si usted toma la determinación, siendo usted todavía joven, de separarse de ese hombre porque no puede vivir con él por su conducta, entonces dice, sepárese, pero quédese sin casarse. Mire, 1 Corintios 7:11 y verso 39. Dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone la mujer. La mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No con un inconverso o con una inconversa, sino con un cristiano, con una cristiana, para que usted no cometa yugo desigual. No importa qué autoridad oficie, sea un pastor evangélico, un sacerdote católico o un juez, Dios le imparte su aprobación. Óigalo bien. Porque hay gente que dice, pastor, yo estoy mal casada porque me casó un sacerdote católico. Yo me casé solo por la iglesia católica, pero Dios imparte la bendición en ese matrimonio. Otros dicen, pastor, yo no me he casado por ninguna iglesia, me he casado solamente por lo civil, un juez me casó, pero no importa, Dios impartió su bendición cuando ese juez la casó o lo casó. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5, la Biblia nos enseña a someternos, a sujetarnos a las autoridades superiores, llámense espirituales o llámense leyes de la ciudad, del pueblo, del país. Repito, Romanos 13, el 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Acá dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo.
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Acuérdese que el Señor Jesucristo se sujetó a las autoridades. Él pagó impuestos. Siendo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó impuestos. Mandó a Pedro a tomar un pez, abrirle la boca, sacar una moneda, le dijo, ve, paga los impuestos suyos y los míos, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En la ley moral, mire cómo tenía que ser el sacerdote, cómo tiene que ser el hombre de Dios. En Éxodo capítulo 20, verso 14, hay un versículo tan corto que dice, no cometerás adulterio. Óigalo bien. En la ley moral a nosotros nos dice la Escritura, no cometerás adulterio. En Levítico 18:20 dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Aquí está diciendo que cuando alguien era sorprendido en el acto del adulterio, era sorprendido, ambos tenían que ser apedreados, morir. ¿Se acuerdan ustedes aquel caso cuando le trajeron al Señor Jesucristo una mujer que fue sorprendida en el adulterio? Se la trajeron al Señor y le dijeron, Señor, en la ley está escrito que la persona sorprendida en el adulterio debe ser apedreada. ¿Se acuerdan de ese caso? Pero hay que ver que este texto dice, si fuera sorprendido alguno acostado con la mujer casada con el marido, mire lo que dice acá, ambos morirán. Ambos, los dos, el adúltero y la adúltera, ambos. Pero al Señor Jesucristo le llevaron solamente la adúltera. ¿Sabe lo que hicieron estos fariseos y escribas cuando sorprendieron al hombre en el acto del adulterio con la mujer? Dejaron ir al adúltero. Váyase, tolerantes, y dejaron de ir al adúltero, y a la adúltera se la llevaron al Señor, y es donde le plantearon el problema. Y el Señor les dijo claramente, cuando le trajeron la mujer, el Señor Jesucristo se agachó en tierra y con el dedo comenzó a escribir en tierra. La gente le pregunta a uno, pastor, ¿y qué fue lo que el Señor escribió? Posiblemente no escribió nada. Hizo la pantalla que escribía en tierra. Pero hay un texto en la Biblia, en Jeremías, que dice, los malos serán escritos en el polvo de la tierra. Los malos serán escritos en el polvo de la tierra. Así que cuando el Señor Jesucristo comenzó a escribir en tierra, la mente de ellos se fue inmediatamente al texto de Jeremías, los malos serán escritos en el polvo de la tierra. ¿Saben lo que dijeron ellos? Wow, ya nos dijeron malos, ya nos trató de malos. Entonces el Señor les dijo, el que esté firme de pecado, arroje contra esta mujer una piedra. Entonces ellos sabían que venían de no cumplir la palabra, de haber dejado ir al adúltero. Ellos sabían que eran mentirosos, que eran hipócritas, que eran engañadores, aparentadores. El Señor les dijo, el que esté firme de pecado, arroje la primera piedra. El que cree que es tan puritano, arroje la piedra. Y entonces todos comenzaron a pensar en las actitudes que habían hecho, sus pecados que tenían escondido. Fueron dejando los palos ahí, las piedras ahí, se fueron yendo. Y al último el Señor le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella, muerta de miedo, temblorosa, volteó a mirar y le dijo, se fueron, Señor. Le dijo, ni yo mismo te condeno. Mire, era de condenar. Esa mujer y ese hombre, si hubieran sido traídos los dos, tenían que haber sido apedreados, porque él no vino a violar la ley, él vino a cumplirla.
Pero ¿sabe por qué la dejó ir? Primero, por la misericordia de Dios, porque Él vino a salvar los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los mentirosos, bueno, los pecadores. Y número dos, no fue apedreada porque la trajeron sola, dejaron escapar al hombre. Y le dijo, ni yo mismo te condeno, mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más, para que no le venga algo peor. Eso es lo lindo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Así que, mis queridos hermanos, en Levítico 18:20 dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. 22:22 de Deuteronomio, si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, subrayen la palabra, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Estamos hablando de las leyes de Israel. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a poder sorprender un hombre y una mujer en adulterio o fornicación y los vamos a agarrar a piedra y a palo. Si usted lo llega a hacer, va a aparecer en la cárcel. Ahora lo que toca hacer es perdonar y aconsejar. Así que la sentencia para el adúltero era la muerte. ¿Cuál era la sentencia para el adúltero? Para la adúltera, la muerte. En Levítico 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno, vuelvo y lo leo, acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Como 3-4 veces hemos traído este texto. En Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos, indiscutiblemente. Llámese como se llame, sea quien sea, los apedreaban. Y así quitaban los adúlteros y las adúlteras del medio del pueblo de Israel. En Juan 8:3 al 11, aquí está el caso de lo que acabamos de ver ahorita, el caso que le estaba narrando, Juan 8:3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, mire que eran tremendos para citar la Biblia, pero malos para vivirla. Aquí le están aplicando la Biblia al Señor, pero la Biblia se la están aplicando a medias, mocha. Mire, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dice? Pero pasaron por alto que ambos deberían de ser apedreados. Y para aplicar la ley tenían que haberlos traído a ambos. Mas esto decía tentándole. Ellos sabían a ver qué reacción hacía el Señor para poderlo atacar, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como le insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Claro que hay gente, hermano, que adultera y la conciencia no les acusa. O hay fornicarios por las mismas. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro y empezando desde el más viejo hasta los postreros, dice, y quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí estamos viendo, hermano, lo lindo que es el Señor. Él es perdonador. ¿Sabe que los hombres son los que no perdonan? Los hombres perdonan pero no olvidan. El Señor perdona al adúltero, al fornicario, a la fornicaria, al que sea. Y sabe que la Biblia dice que Él nunca más se acuerda de los pecados, que los tira a la profundidad del mar. Dios dice que no hay que ser desleales a la mujer del pacto. O sea, Dios
dice que seamos leales, fieles a nuestra compañera, a nuestro compañero. Malaquías, capítulo 2, verso 14 al 16 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, la mujer del matrimonio. Eso es lo que quiere decir. No hizo él una sola carne, habiendo él en abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, él aborrece el divorcio. Y al que cubre la iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, no seas desleales. Aquí Dios nos está dando un consejo: que respetemos a nuestro cónyuge, que respetemos a nuestra esposa, que respete usted a su esposo y yo respete a mi esposa, que no seamos desleales, porque es la mujer de nuestra juventud, es la mujer que de pronto se casó con nosotros bien joven, nos casamos y ahora ya estamos avanzados de edad. Ella nos soportó tanto tiempo. ¿Por qué ser desleales? ¿Por qué ser tan infieles? Respetemos el matrimonio, hermanos, el matrimonio hasta que la muerte los separe. Hermanos, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adultera. Oiga lo que dice acá: cualquiera que mira a una mujer y la codicia, adultera. O sea, adulterar no es solamente ir al lecho, es mirar y codiciar. En Mateo capítulo 5, 27 y 28, la escritura dice: ¿oíste qué fue dicho? Utilizando el Antiguo Testamento: no cometerás adulterio. Seco el mandamiento: no cometa adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no está diciendo que mirar a una mujer es adulterio, no, es mirarla y codiciarla. El pecado está en la codicia. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Romanos dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, el adulterio, son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, cuando una persona comete adulterio, lo triste de todo, ¿sabe qué es? Que lo bueno es que pide perdón a Dios y Dios lo perdona. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. De hecho, la Biblia dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ve? Entonces, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero queda la herida, hermanos. Eso es como si una persona llega y me corta el brazo aquí a mí, yo me estoy desangrando, me llevan a un hospital o una clínica, me ponen puntos, me cosen, cesa la sangre, cicatriza, pero cada vez que yo me vaya a bañar y pase la mano por donde está la cicatriz, me acuerdo de lo que pasó. O sea, esa cicatriz siempre trae a memoria lo que pasó. Entonces, en el libro de Proverbios dice que su afrenta, su vergüenza, jamás será borrada. Jamás será borrada. En Proverbios capítulo 6, versículos 32 y 33 dice: mas el que comete adulterio, oiga esto, es falto de entendimiento. Perdóneme, el que comete adulterio no es inteligente. Y si no es inteligente, con todo respeto, sería lo contrario. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Oiga esto: corrompe su alma, porque uno mismo llama a otro y otro a otro a la voz de sus cascadas. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas, oiga esto, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Por eso, cuando en un matrimonio el hombre o la mujer comete adulterio, falta ese pacto que hicieron en un altar o en un juzgado,
Y el hombre le pide perdón a la mujer por no destruir el hogar, por los hijos, lo perdona, pero pasan y pasan los años y de pronto hay por ahí una discrepancia a los 20, 30 años, una discrepancia. Y se acuerda y dice, me quiere volver a engañar como me engañó hace 30 años. ¿Otra vez? ¿Ve? O sea, vuelven a traer a la memoria las cosas pasadas. Por eso dice acá, herida y vergüenza hallará y su afrenta jamás será borrada. Su vergüenza jamás será borrada. En Romanos capítulo 2, versículo 22, la escritura dice, ¿tú qué dices que no has de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos y cometes sacrilegios? Aquí está diciendo, hermanos, que nosotros lo que predicamos tenemos que vivirlo. Lo que predicamos tenemos que vivirlo. Así que mis queridos hermanos, les he traído un consejo con respecto a lo que es el matrimonio, divorcio y recasamiento. Y del Antiguo Testamento he traído comparaciones al Nuevo Testamento, del sacerdocio al pastorado, ya que la Escritura dice que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley, puesto que por la ley nadie es salvo. Entonces, como por la ley nadie es salvo, la ley fue cambiada por la gracia. La ley fue cambiada por el evangelio, por la gracia. El sacerdocio fue cambiado por pastores, profetas, apóstoles, maestros y evangelistas, por los 5 ministerios, como dice la Biblia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso he querido traer del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es como el espejo para el Nuevo Testamento. Y si para ser sacerdotes había tantos requisitos, para ser pastor son mayores exigencias. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Cristo reine en su hogar desde ahora y para siempre. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu grandeza. Te pido, Padre, por cada matrimonio, por cada hogar, por mi matrimonio, guárdanos, escóndenos en el costado de Cristo, que la sangre de Cristo sea limpiando nuestras vidas. Amado Dios, esconde mi esposa, mi vida, mi familia. Guarda nuestra vida, Señor. Escóndenos en Cristo Jesús. Guárdanos desde ahora y para siempre. Estoy orando, Padre, por las peticiones y por las necesidades. Mira cuántas peticiones nos están pidiendo, cuántas necesidades, Padre. Por favor, en este instante yo te ruego que tú contestes las peticiones. El que está enfermo, sánalo, Padre. Sana a los enfermos. Reprendemos toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo echamos fuera la enfermedad. En el nombre de Jesucristo, enfermedad, vete por la llaga de Jesucristo. Por la llaga de Jesucristo declaramos los cuerpos sanos. Padre, glorifícate de una manera especial, Señor. Glorifícate para la gloria de su nombre. Señor, estoy orando por la economía de todas las iglesias en el mundo. Al terminar esta cuarentena, Señor, muchos de mis hermanos, Señor, tienen pánico para ir a la casa tuya, Señor, por el contagio, Señor. Yo te pido que tú desaparezca todo pánico, todo miedo, todo pensamiento de contagio. Lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Declaro al pueblo libre, libre, sabiendo que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, nos guarda y nos defiende, Señor. Ayúdanos, Padre lindo, en el nombre maravilloso de Cristo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Bendice la economía de la iglesia, Padre. Mira la economía del pueblo tuyo, Señor. Cantidades de los hermanos en diferentes congregaciones. Termina esta cuarentena sin empleo, sin trabajo, con una cantidad de recibos, de servicios, Padre. Sé tú nuestro proveedor, Señor. Tu palabra dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que pida pan. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú seas nuestro proveedor para la gloria y para la honra de su nombre. Guárdanos, Señor, guarda nuestras vidas, escóndenos en Cristo.
Escóndenos en Cristo. Te pido por la obra en México, Padre. Te pido por los pastores. Te pido por los oficiales nacionales. Te pido por los encargados de zona, por los presbíteros. Te pido por el pastorado, las esposas, sus hijos, las iglesias, por el trabajo que estamos haciendo en México, Señor. Ayúdanos para la gloria y para la honra de su santísimo y bendito nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Muchas gracias. Para mí ha sido placentero poder llegar a su hogar con el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo continúe con cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios les guarde.